¿Qué tal? Eh, Espero que todos se encuentren bien. Quiero darles la bienvenida a este curso en línea de modelos de pérdida. El curso como tal es de una idea que ya surgió desde hace algún tiempo, con el motivo de prácticamente ofrecerle a mis exalumnos la oportunidad de llevar este curso en paralelo con aquel que lleven en su preparación presencial académica dentro de la universidad. Eh, Sobre todo porque mucho de lo que se aborda llega a perder un poco de sentido una vez que no se le da el enfoque actuarial adecuado. Aclaro que finalmente el curso de modelos de pérdida no es otra cosa más que eh, una continuación o digamos una parte intermedia entre los cursos de estadística inferencial básica y los cursos de estadística avanzada. De modo que, de acuerdo a ciertos programas de estudio, este curso pues prácticamente se podría nombrar como estadística o análisis estadístico 1.5, ¿no? Antes del 2, donde se ven unas cosas un poco más avanzadas, y después del 1, cuando ya se ha visto gran parte de aquello que tiene que ver con estimación paramétrica y cálculos de esperanzas y de momentos, ¿no? Finalmente, son son estos temas los que son necesarios para llevar el curso de modelos de pérdida, así como también un poco de matemáticas actuariales, porque finalmente se requiere el aterrizaje de lo teórico en la práctica actuarial como tal. De este modo, no es poco común encontrar que estos cursos puedan ser brindados precisamente por personas especializadas en las áreas de probabilidad y estadística. Sin embargo, la parte o lo que importa cuando un actuario recibe este curso, pues también es ese aterrizaje, como lo mencioné, donde se entiende por qué en la práctica actuarial este curso es tan importante, sobre todo para el área como tal de las matemáticas actuariales y el área del aseguramiento y de la administración de riesgos en general. Este curso, pues bueno, está basado prácticamente en las clases y diapositivas que he dado a lo largo de prácticamente 6 años, de 12 semestres que he impartido clases para estudiantes de actuaría. eh, pues prácticamente todos menos uno han sido semestres donde he tenido que brindar este curso. De modo que, pues bueno, es mi forma de contribuir finalmente a la formación de tanto mis estudiantes directos como mis ex estudiantes, como aquellos que no lo son, porque finalmente este curso quedará en términos públicos y para generaciones posteriores. Por supuesto que pienso irlo mejorando y sobre todo porque esta es la segunda vez que grabo este video introductorio, así como los demás videos que acompañarán los materiales de trabajo del curso. Pues bueno, por algunas malas eh, temas de codificadores de video y demás, pues bueno, se echaron a perder los videos originales y bueno, ahora toca esta parte. El día de hoy vengo a brindarles una breve introducción a los modelos de pérdida para entender qué es lo que se necesita para estudiarlos, qué es lo que se va a estudiar y finalmente cuáles son los objetivos de estudiar lo que se va a estudiar. De este modo, pues bueno, el curso se va presentando a través de de distintos conjuntos de diapositivas que van acompañados de estos videos instruccionales. Finalmente, todo el material ya será pregrabado y precargado de modo que se pueda estudiar en el momento en que se desee. En general, pues bueno, incluiré dos juegos de diapositivas. Uno, las diapositivas como tal que se ofrecían en algún momento en los cursos presenciales, que después se iban acompañando con trabajo de pizarrón y de ejercicios, y de ejercicios que se realizaban tanto en clase como para casa. Y un segundo conjunto de diapositivas, pues bueno, ya con las anotaciones pertinentes de lo que se va abordando a través de clase. De este modo,
lo ideal es primero trabajar con las diapositivas simples, aquellas que nada más tienen la parte de, teórica que se aborda a través del libro, que recibe el mismo nombre, modelos de pérdida o los models en inglés. Y una vez que se hace esto y se trata de realizar cada uno de los ejercicios propuestos, pues bueno, se puede revisar la parte, eh, digamos, rayada o con anotaciones y entonces comprender por qué se escribió cada una de las distintas cosas. La primera pregunta que vamos a resolver en este caso, pues bueno, es ¿qué es modelos de pérdida? Modelos de pérdida en general, pues bueno, como les decía, parte principalmente del manejo estadístico y del manejo probabilístico de variables aleatorias, donde nosotros vamos a tener una variable aleatoria principal, ¿ok? Esta variable aleatoria principal, que comúnmente va a recibir la literal X, pues bueno, va a estar representando lo que nosotros como empresa aseguradora vamos a determinar, a denominar pérdida. ¿Okay? De ahí el nombre que en general vamos el nombre que en general recibe la materia. La pérdida nos interesa principalmente desde el lado de la aseguradora, es decir, en este curso yo me voy a poner del lado de la empresa o de la institución aseguradora. Y como parte de estar en este punto, de ser yo el asegurador, yo representar a la empresa aseguradora, pues bueno, a mí lo que me interesa es, independientemente de los distintos costos que yo pueda ofrecer a una persona que desea asegurarse, pues a mí lo que me interesa es, una vez que ya sé que tengo asegurados y una vez que ya sé que cada uno de estos asegurados está bajo ciertas restricciones en su aseguramiento, llámese sumas aseguradas, llámese calidad de asegurado en términos de cuál es su edad, sus distintas características, digo, y eso si estamos hablando a lo mejor de vida, pero pues también puedo estar pensando en aseguramiento a lo mejor de autos o de accidentes o incluso de desastres o pérdidas. De esta manera, yo estando desde el lado de asegurador, independientemente de qué es lo que yo asegure, ya sea vida, gastos médicos, salud, eh, seguros de responsabilidad civil, etcétera, a mí lo que me va a interesar es a cuánto va a ascender el monto de pérdida como tal, ¿ok? De modo que esta pérdida yo la voy a manipular y a trabajar con ella a través de una variable aleatoria. La pérdida como tal será mi variable aleatoria y que en general en el libro y en prácticamente cualquier literatura del tema, pues bueno, será representada por la letra X, ¿ok? Ahora, como tal, entonces yo tengo que aprender a hacer distintas modelaciones con respecto a X, ¿ok? De este modo, pues nosotros podemos reconocer modificaciones que se pueden hacer a, al tema de lo que me pagan las personas y que me ayudan a mí a precisamente reducir la pérdida. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, ¿qué modificaciones son las principales que pueden abordarse en una póliza como tal? Por ejemplo, el primero va a ser el deducible, ¿ok? Todos conocemos en general el deducible si en algún momento hemos tenido un accidente y si no nosotros, pero a lo mejor un familiar, nuestros padres, un amigo, donde, pues bueno, tiene un accidente, por ejemplo, de coche y dependiendo la siniestralidad, es decir, qué tan alto puede ser el costo de las reparaciones ocasionadas por el accidente, pues bueno, hay personas que deciden llamar a su seguro y hay quienes deciden no hacerlo. E incluso si lo llaman, pues bueno, hay personas que, bueno, una vez que llega el ajustador de seguros, pues bueno, de repente le dice, ¿sabes qué? Pues no te conviene que nosotros metamos esta solicitud. ¿Por qué? Pues porque no rebasas el deducible. De esta manera, el deducible es una cantidad que una vez que se rebasa, entonces procedo a hacer la reclamación y por tanto la aseguradora ya entra a poder a cubrir el costo del siniestro como tal. ¿Okay? Esa es una modificación de póliza. Otras modificaciones, por ejemplo, son los límites de póliza. Los límites de póliza pueden también verse, en otras palabras, como el valor máximo asegurado o la suma asegurada máxima.
De este modo, un límite, pues lo que va a establecer es que, aunque mi accidente sea de una siniestralidad de 1 millón de pesos, pues a lo mejor la empresa no te va a pagar ese 1 millón de pesos. Lo máximo que te va a pagar a lo mejor son 800,000, ¿no? De esta manera también puede pasar con los automóviles que se aseguran en caso de pérdida total contra cierta cantidad. A eso vamos a llamarle límite de póliza, ¿ok? Es decir, aunque se rebase este límite en la siniestralidad, pues la empresa no te va a resarcir más allá de esta misma cantidad que en general se denota con U. Otro tipo de modificaciones que afectan precisamente mi quehacer de empresa aseguradora, por ejemplo, es la inflación, ¿ok? Donde, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la inflación? Pues la inflación lo que va a pasar es que, pues por ejemplo, en un periodo de tiempo, ¿ok? Vamos a suponer a lo mejor de un mes, lo que va a pasar es que en algún momento en algún punto del tiempo tú vas a tener tu accidente, ¿ok? Aquí va a estar el siniestro como tal. Si tú tienes el siniestro en este punto, lo más seguro es que la empresa como tal no te pague en este momento, ¿ok? Sino que puede que te pague una vez pasado un cierto periodo de tiempo o a lo mejor hasta que se reajustan ciertas cláusulas o ciertos compromisos fiscales. Y entonces, durante este tiempo, pues bueno, hay la influencia de algo llamado tasa de inflación como tal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que bueno, que tu cantidad X ya no va a valer, ya no es la misma una vez que transcurre cierto tiempo, porque esta cantidad, al ser una cantidad monetaria, pues bueno, una vez que pasa el tiempo, pues ya no va a ser la misma, sino va a ser una cantidad modificada que finalmente tuvo la influencia de la inflación. Y por tanto, a lo mejor X originalmente no rebasaba el deducible, pero una vez que X aumenta por temas de inflación, a lo mejor en el momento en que ya se registra el siniestro y ya se procede a realizar la revisión de aquello que se va a pagar, pues entonces X a lo mejor ya rebasa y por tanto ya estoy teniendo yo como empresa, teniendo la obligación de pagar, ¿ok? Y entonces, pues bueno, finalmente la pérdida como una variable aleatoria, pues bueno, va a tener probabilidades de ocurrencia. Y entonces, pues bueno, va a existir a mi variable aleatoria como tal, va a estar asociada una función de densidad de probabilidad, es decir, precisamente la probabilidad de que una pérdida determinada de tamaño X se lleve a cabo. A través del curso nos vamos a dar cuenta que en general, pues bueno, vamos a tener modelaciones de la pérdida que se ajustan a ciertas, vamos a llamarle, no vamos a llamarles lo que es, van a pertenecer a formas muy específicas o funciones de distribución muy específicas que en general van a tener formas parecidas a estas que estoy pintando, que digo, independientemente de la calidad del dibujo, tienen que ver con el hecho de que son llamadas, por ejemplo, distribuciones de cola larga o distribuciones de cola pesada, donde, pues bueno, en efecto, lo que se busca o el tipo de riesgos que en general nosotros estaríamos tomando como aseguradora son aquellos que para montos cada vez más grandes, es decir, cada vez más hacia la derecha, pues la probabilidad pues cada vez sea menor. Y montos pequeños, pues bueno, probablemente tengan finalmente probabilidades pues más altas. Es decir, quiero tener probabilidades altas de pagar poco y probabilidades muy bajas de pagar mucho. ¿Ok? Ahora, mencionaba a los distintos modificadores porque finalmente estos modificadores van a influenciar mucho cuál es el total de probabilidad que voy a tener que estar cubriendo. De modo que si X está representada en el eje X como tal, valga la redundancia, y en el eje Y voy a tener la probabilidad de que se tenga que pagar un cierto monto, pues bueno, esta gráfica o toda el área que hay bajo la gráfica finalmente va a representar aquello a lo que yo como empresa me estoy enfrentando en términos de cuál es la probabilidad de que tenga yo que pagar.
Sin embargo, cuando, por ejemplo, yo introduzco un deducible por aquí, ¿qué es lo que va a pasar con todas las cantidades de, o todos los montos que no rebasen el deducible, es decir, estos que están de este lado pintados en azul? Pues bueno, lo que va a pasar es que cada uno de esos reclamos ya no los voy a pagar. ¿Por qué? Porque si mi deducible es de 1,000 pesos y el accidente tiene una siniestralidad de 500, entonces, pues la persona no me lo va a reclamar porque primero tendría que pagarme 1,000 pesos de deducible para que yo le resarza el daño de 500, y entonces pues sale perdiendo la persona y mejor no lo reclama. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando yo integre, por ejemplo, un límite de póliza o un máximo de suma asegurada. ¿Qué es lo que va a pasar con las cantidades? Pues bueno, todas estas cantidades que son sumamente grandes, pues ya no se van a pagar de como tal, sino que se van a pagar en el valor máximo del límite de póliza. ¿Qué estoy haciendo en general? El área que representa la probabilidad de que yo tenga que pagar se está reduciendo. Se está reduciendo precisamente por la presencia de modificadores, ¿ok? Y si X es la pérdida como tal y como lo mencioné en la diapositiva anterior, entonces también nos vamos a dar cuenta de que una vez que rebaso el deducible, pues tampoco voy a estar pagando como tal X, sino que la persona o el asegurado tuvo que pagarme el deducible, de modo que mi variable ya se ve modificada, y aquí ya entran nuevos temas literales que se van a empezar a ocupar en este punto, donde yo le voy a llamar YDL, es una Y con una L, donde la L significa L de evento por pérdida, per loss. Y el evento por pérdida, entonces me va a implicar que la variable como tal ya va a estar modificada y va a ser una variable x menos d, con este signo positivo aquí que me implica que solo la voy a tomar en cuenta cuando la resta del monto de pérdida menos el deducible sea positivo, es decir, cuando la pérdida sea mayor al deducible, porque yo ya no voy a, yo no voy a pagar en cualquiera de los casos que estén dentro del área verde, ya no voy a pagar X como tal, sino voy a pagar X menos D porque la persona me pagó el deducible. Y entonces, pues bueno, también me va a interesar no solo saber esto, sino también, por ejemplo, calcular los valores esperados como tal de mis eventos de pérdida para saber a cuánto va a ascender la pérdida que yo voy a estar manejando. Y entonces esto en su momento, pues bueno, se manejará como una integral de mi variable modificada, X menos D, por su función de densidad y demás, ¿ok? Donde pues ya nos estamos empezando a dar cuenta que en la presencia de un deducible, el límite inferior de mi integral va a ser el deducible, y el límite superior, pues bueno, en caso de la ausencia de un límite, pues sería infinito, o en caso de la presencia de un límite, pues bueno, será ese límite como tal, pero entonces también la variable se va a ver afectada en términos de límite. Entonces, vamos a tener también distintas modificaciones a nuestra variable, donde otro tipo de variable que vamos a tener va a ser esta, por ejemplo, cuando están por separado. Esta en verde, la de arriba, está manejando nada más la presencia de deducible sin la presencia de un límite. Si yo no tuviera deducible, pero tuviera límite, entonces voy a tener esta segunda modificación a mi variable aleatoria, donde este acento circunflejo se puede leer como mínimo, ¿ok? De modo que la variable que voy a tomar es la más chica entre el límite de póliza y el monto de pérdida como tal, ¿vale? Y va a recibir otro nombre que en su momento vamos a ver. De esta manera, nosotros empezamos a darnos cuenta de qué es a qué se refieren como tal los modelos de pérdida. Y se refieren precisamente a la modelación de la pérdida desde el punto de vista de una aseguradora. Ahora, viendo ya esto, pues entonces vamos a entender cuáles son las distintas partes o la forma en que se debería llevar el curso. En un primer punto, pues bueno, se ven temas de repaso, que es lo primero que estaríamos viendo, repaso de variables aleatorias, temas de probabilidad, aunque no lo crean,
pues me he encontrado con alumnos que de repente cuando me calculan la probabilidad de, de un cierto monto de pérdida, pues me dan probabilidades mayores a uno cuando sabemos que eso no puede pasar, porque por simples leyes de probabilidad. Entonces, el inicio del curso, pues bueno, tiene que ver con un repaso, donde pues la verdad no ahondaremos tanto de variables aleatorias, probabilidades, valores esperados como tal, y bueno, todo aquello que, bueno, prácticamente ya se tuvo que se tuvo que haber visto en su momento en materias como estadística inferencial. En segundo lugar, una vez que ya llegamos al repaso, lo primero que se va a ver van a ser modelos de frecuencia, ¿ok? Donde, lejos de la siniestralidad que podría yo pagar como empresa, también me interesa saber cuántos reclamos voy a tener, ¿ok? Entonces, lo que a mí me va a interesar es el número de reclamos en un cierto periodo de tiempo. Como tal, y como podemos intuirlo en este punto, estamos hablando de distribuciones discretas, ¿no? Y en general, pues bueno, estaremos viendo eh, temas de probabilidad en cuanto a distribuciones binomiales, por ejemplo, distribuciones Poisson, donde la Poisson, pues bueno, va a tener un montón de aplicaciones que en modelos de pérdida son sumamente importantes. Tiene ciertas propiedades que les llaman, por ejemplo, la propiedad de descomposición de las Poissones, tiene la característica de una cierta pérdida de memoria y demás temas que, bueno, se van a abordar en su momento. Y entonces, pues bueno, vamos a estar trabajando con distribuciones discretas, donde lo que me va a importar es saber cuál es el número, a cuánto va a ascender mi cantidad de reclamos para empresas. Si voy a tener muchos reclamos, pues entonces estoy tomando un riesgo que no debería yo tomar. Una vez que calculo o hablo del término de frecuencias o de cuántos eventos voy a tener que se me van a presentar en un cierto periodo de tiempo, vamos a entrar en modelos de severidad. Cuando hablo de modelos de severidad, entonces ya estoy hablando, ahora sí, ya sé que existe el siniestro, pues ahora sí, ¿cuál es el monto de este siniestro? Y como tal, obviamente, aquí ya vamos a estar trabajando con distribuciones continuas. Y principalmente aquellas que les digo que pues, tienen que ver con formas muy parecidas a estas que estoy haciendo. Digo, están medio feos los dibujos, pero se entiende que tienen probabilidades altas en cantidades bajas para mi variable aleatoria y probabilidades cada vez más pequeñas para montos cada vez mayores. Si yo tomara algo que tuviera un comportamiento contrario, por ejemplo, donde yo tuviera algo así, pues bueno, tendría yo que tomar otras precauciones porque quiere decir que mis montos más altos que están en esta zona, pues tienen mayor probabilidad de ocurrencia y entonces o cobro primas cada vez más grandes o me aseguro de alguna otra manera o comparto, no sé, las distintas formas que podemos tener para mitigar ese nivel de riesgo. Eh, y bueno, entonces esa sería la idea del tema de severidad. Una vez que he revisado el tema de severidad como tal, un cuarto tema es la parte de la creación de nuevas distribuciones. ¿A qué me refiero con la creación de nuevas distribuciones? En general vamos a tener, a estar manejando distribuciones muy conocidas. Les estoy hablando, por ejemplo, de las cosas más utilizadas, estamos hablando de exponenciales, vamos a hablar, o por supuesto que vamos a estar utilizando mucho el tema de las aproximaciones a través de la curva normal, pero después vamos a empezar a ver algunas distribuciones que no se abordan tanto en otros cursos como en este. Por ejemplo, vamos a estar trabajando mucho con una distribución llamada Weibull, otra súper utilizadísima en términos de modelos de pérdida es la Pareto, por ahí va a estar también la Burr y otras, ¿ok? Que al final no son más que modificaciones de ciertas distribuciones ya conocidas y que no son tan complejas. De modo que vamos a tener que aprender a partir, por ejemplo, de una exponencial con ciertos parámetros, cómo encontramos
una distribución exponencial inversa, por ejemplo, o cómo a partir de esta exponencial inversa podemos encontrar precisamente una BUR, ¿vale? De este modo nosotros vamos a crear nuevas distribuciones haciendo ciertas modificaciones. Si X era una exponencial eh, y creamos una nueva variable aleatoria donde la nueva variable aleatoria Y va a ser igual a 1 sobre mi variable aleatoria exponencial, entonces, cuando yo a partir de esto encuentre cuál es la expresión para f de Y, entonces esta va a ser como tal mi exponencial inversa, ¿vale? Ahorita lo estoy diciendo así, en su momento se va a ver y se va a explicar cómo se hacen cada una de estas modificaciones. Otra modificación a la que le llaman, que tiene que ver con exponenciales, existen otras modificaciones que tienen que ver con la transformación escalar, por ejemplo, y nos ayudarán también a encontrar las diferencias entre parámetros, parámetros de escala y de forma para cada uno de los distintos parámetros que pueden formar parte de una distribución. Hay parámetros de escala, hay parámetros de forma, y existen otros tipos de parámetros que ya no se abordan tanto en esta parte. Eso, pues bueno, sería ya prácticamente a mitad del curso, ya pasando de la mitad del curso. Una vez que ya nos vamos acercando y que ya entendemos cómo se pueden modificar las distintas funciones de distribución que vamos a estar manejando, pues bueno, se llega al punto donde se va a manejar lo que llaman severidad con modificaciones. Es decir, a pesar de que desde el inicio del curso se puede trabajar, y de hecho va a pasar, se va a trabajar el tema de las modificaciones con deducibles, límites de póliza e inflación, pues bueno, una vez que se ve cómo se hacen las modificaciones del estilo Y es ahora una función g de x, donde x era mi pérdida original, pues bueno, ya puedo, esta g de x ya puede abarcar precisamente la inclusión de deducibles, de límites de póliza, de inflación y de cualquier otra, y de otros factores, por ejemplo, el coaseguro, donde yo ya voy a compartir como empresa parte del riesgo con alguna otra empresa, y entonces ya nada más va a haber una fracción del riesgo original y con esto, pues bueno, del monto que tenga yo que pagar en determinado momento. Una vez, y nótese que al llegar al punto 6, una vez que llego al punto 6, me voy a dar cuenta de otra cosa. Ya entendí que me interesa no solo a cuánto asciende lo que voy a pagar, sino cuántas veces también voy a tener que pagar. De modo que cuando yo combino severidad y lo combino con frecuencia, entonces voy a llegar ahora sí, al mero mole, a la mera parte principal de los modelos de pérdida, que se va a llamar modelos de pérdida agregada. La pérdida agregada como tal es la que ya incluye tanto la cantidad de siniestros con la siniestralidad de los mismos. De este modo, aquí yo ya voy a manejar una letra S, y esta S va a ser mi variable aleatoria de pérdida agregada. Y la variable de pérdida agregada, pues bueno, va a tener dos modelos principales que estoy seguro que a estas alturas de la carrera, si bien no los han manejado, porque obviamente es parte medular de modelos de pérdida, sí los habrán escuchado. A saber, estos modelos se llaman modelos de pérdida agregada, y existe un modelo de riesgo colectivo, y modelo de riesgo individual. No me crean en este momento, porque a veces los confundo, y en este momento creo que lo estoy haciendo,
Pero independientemente de cuál sea cuál, lo que sí me acuerdo o que les puedo decir en este momento es que la diferencia entre cada uno tiene que ver mucho con cómo se plantean las cosas. El modelo de riesgo colectivo e individual, por ejemplo, uno de estos dos modelos tiene que ver con el siguiente hecho. Yo tengo N, donde N es el tamaño de mi portafolio de pólizas, ¿ok? Es decir, si yo soy una empresa aseguradora y tengo 100 clientes, pues mi N es igual a 100, ¿ok? Es decir, cuántas pólizas estoy tomando en cuenta para hacer el cálculo de la siniestralidad. Y yo sé que estas N, voy a tener N, es decir, voy a tener monto 1, eh, perdón, mi pérdida agregada va a estar definida como la suma desde mi póliza 1 hasta la póliza N. Entonces, S va a estar definida como X1 más X2 y así hasta mis N pólizas que voy a tener, ¿ok? Y al mismo tiempo, cada una de estas, pues bueno, va a estar definida como una indicadora con dos probabilidades, probabilidad en este caso Q de ocurrencia, de que se reclamen. Es decir, si yo tengo 100 pólizas, no todas se me van a reclamar, o sea, va a haber, porque si todas se reclaman, pues bueno, voy a estar en la quiebra. El hecho es que yo cuando aseguro a alguien, estoy tomando una apuesta y esta apuesta es que la persona no le pase nada o el riesgo que está asegurando no se lleve a cabo, de modo que yo tengo como ganancia las primas. Entonces, cada una de estas pólizas, pues bueno, va a tener esta indicadora que me va a dar la probabilidad, me va a dar 1 si la probabilidad se llevó a cabo o 0 si no se llevó a cabo, y entonces van a tener una probabilidad asociada a Q y va a estar multiplicada por Y, donde Y, pues bueno, va a ser como tal la distribución de la severidad. De este modo, S como tal o mi pérdida agregada va a estar definida como sumas de estos productos. Y1 más indicadora por Y2 y así sucesivamente. Este es el modelo de riesgo. En este momento me confundo un poco sobre cuál es cuál, pero bueno, se entiende que finalmente voy a tener N pólizas o N personas aseguradas o N objetos asegurados o N riesgos como tal que van a formar parte de mi portafolio y que finalmente tienen una probabilidad de pasar o de no pasar, de modo que voy a poder modelar la pérdida agregada como la suma de productos de indicadoras con siniestralidades, ¿ok? Ese es uno de los dos modelos, el de riesgo, según yo es el de riesgo individual, lo vamos a checar en su momento. El otro modelo va a tener un planteamiento distinto, que sería, bueno, de acuerdo a mí, sería el modelo de riesgo colectivo. El segundo modelo lo que va a hacer es que sí voy a tener mi pérdida agregada y va a estar prácticamente definida de la misma manera, donde yo voy a tener desde X1, pero ahora, independientemente de cuántas pólizas formen parte de mi portafolio, realmente lo que me interesa ahora es esta N mayúscula, donde N va a ser definida, va a ser una variable aleatoria discreta que va a estar definida como el número de pólizas reclamadas. Vean la diferencia. En uno, yo tengo N minúscula, que es un N fijo, que es mi número de pólizas en el portafolio, y de estas N, pues bueno, va a haber algunas que se cumplan, que se reclamen y otras que no. Aquí yo estoy definiendo la pérdida agregada como la suma desde mi primer póliza reclamada hasta la N mayúscula pólizas reclamadas. Y entonces, esta se va a volver por ejemplo, cuando yo ya quiera manejar el valor esperado como tal de mi pérdida agregada, pues bueno, ahorita se los adelanto, pero después ya lo vamos a tener que ir deduciendo a partir de los planteamientos, donde pues bueno, esto va a ser el producto de dos variables de los valores esperados de tanto la pérdida de la siniestralidad como de mi frecuencia de reclamos, ¿no?
y entonces voy a tener algo parecido a esto que va a ser muy distinto a si saco el valor esperado del otro modelo de riesgo, ¿ok? Finalmente, esta, les decía, ya es la parte medular del curso, porque aquí es donde ya estoy combinando no solo severidad, sino también los modelos que tienen que ver con frecuencia. Una vez que terminamos esto, pues bueno, prácticamente ya estamos cerrando el curso como tal. Y el último tema que se ve, pues bueno, ya nada más tiene que ver con estimación paramétrica, donde se abordarán temas un poquito que de repente ya se han visto en otros cursos, que tienen que ver, por ejemplo, con estimación de parámetros que ya conocemos, por ejemplo, el estimador insesgado de varianza mínima uniforme, por ejemplo, para distintas funciones de densidad, tanto conocidas como desconocidas. Y se va a pasar al tema, uno muy utilizado y que muchos es sumamente utilizado, sobre todo en la parte de cuando ya se trabajan tesis y a partir de, por ejemplo, intervalos de tiempo, perdón, series de tiempo y demás, pues bueno, ya se utilizan este tipo de funciones. A saber, uno de los más utilizados y que en general se acepta muchísimo es el método de máxima verosimilitud, métodos similitud, métodos como el método de momentos, donde, pues bueno, tú tienes a lo mejor 2 o 3 parámetros distintos y tienes tanto los momentos empíricos, es decir, la suma a una cierta potencia entre el total de datos, y tienes los momentos teóricos, es decir, el valor esperado como tal a través del cálculo de una integral y demás. Y entonces tú vas a empatar tantos momentos empíricos con tantos momentos teóricos como tengas, y a partir de esto creas un sistema de ecuaciones que te permite hacer los despejes necesarios para encontrar el estimado de los parámetros. El de máxima verosimilitud tiene más que ver con distintas observaciones que puedas tener en casos muy prácticos, o simplemente encontrando cuál de una muestra o del total de elementos que hay, cuánto aportan a una cierta verosimilitud, y entonces tú haces una multiplicación de las distintas funciones de densidad para cada uno de los posibles elementos. De ahí pasas a obtener una derivada, y lo que buscas, pues bueno, es la derivada, igualarla a cero, y a partir de eso hacer los despejes necesarios para obtener el parámetro que maximiza la función de verosimilitud. Y pues bueno, por ahí está la variación de la función log verosimilitud, que también se verá en su momento. Se ve el tema de estimación a través de momentos y algunos otros temas que de repente, pues bueno, generalmente yo no abordaba, pero pues por ejemplo también viene el tema de la estimación a través de kernel, ¿ok? De este modo, pues bueno, esto es lo que abarca o lo que debería abarcar como tal un curso de modelos de pérdida. El programa que por lo menos la UAP maneja el actual, pues bueno, lo escribí yo, y tiene que ver pues, prácticamente con el modelo de sílabus que tienen en otras universidades en Estados Unidos, y que están muy inmersas en el tema de la modelación de las pérdidas. Les decía entonces, ya para terminar esta introducción, que finalmente lo que, eh, lo que finalmente va a abordar no sé qué dice aquí, lo que finalmente, o la manera en que viene distribuido este curso en línea, pues bueno, va a tener que ver entonces con, lo he separado en temas de semanas, en realidad, por semana o por cierta cantidad de tiempo, digo, lo manejé por semana finalmente porque son 10 temas y prácticamente eran 10 semanas, pero entre ellas, por supuesto que hay temas que se llevan más de cierta cantidad de días, y hay temas que se llevan un poquito menos, aunado a exámenes y demás. Entonces, por semana, pues bueno, estamos hablando de que vendrá dividido de 10 a 11 semanas o 10 a 11 unidades, si lo quieren ver como tal. Y por semana, entonces, pues bueno,
se cuenta con la diapositiva original y se cuenta de ahí y a partir de esta, la diapositiva anotada. Y entonces, cada una de ellas, pues bueno, también cada dos, generalmente cada 2 o 3 semanas, pues bueno, viene un conjunto de ejercicios que obviamente ya he resuelto yo y que, bueno, vendrán igual, de igual manera, vendrá el archivo, digamos, limpio, donde nada más vendrá el ejercicio como tal, y un archivo ya con el procedimiento para resolver cada uno de estos ejercicios. Aunado a esto, pues bueno, incluiré un banco de los exámenes, que de hecho, pues cuando lo vean, se van a dar cuenta que no son otra cosa más que ejercicios que se ven en las mismas diapositivas modificados en cuanto a cantidad, ejercicios del conjunto de ejercicios que originalmente se agregaron y también preguntas del libro, porque finalmente, pues bueno, es lo importante. Dentro de las diapositivas también vienen por ahí algunas preguntas, pues bueno, como para que vean cuál es el nivel que manejan en este tipo de material los exámenes de la SOA. Y por ahí incluso he agregado algunos ejercicios de la CAS, de la Casualty Actuarial Society, ¿no? Donde, pues bueno, estos también les van a servir, pues al final, con tanto en general para la materia, porque pues, finalmente son ejercicios del examen de modelos de pérdida de la SOA y de la CAS, y pues bueno, también bueno, para que ustedes vean que hay ejercicios que de repente pueden ser muy temibles y que realmente no lo son. Entonces, por semana se incluirán esos 2 diapositivas, un video como este acompañándolo, con el montón de rayones feos que estoy realizando, como lo pueden ver. Pero bueno, finalmente espero que este curso sea de su agrado, tanto para ti, alumno mío de la UAP, exalumno mío de la UAP, Actuaría Físico-Matemáticas, como también para cualquier actuario que de repente navegando por ahí en internet, pues y busque por ahí un poco de ayuda en materias de modelos de pérdida, pues bueno, también tengan acceso a esto. De mi parte, pues bueno, te agradezco si llegaste al final de este video y pues bueno, te insto a que le eches muchas ganas a tus cursos y también espero que esto que estoy haciendo sea de mucha utilidad para ti y también agradeceré mucho tus comentarios y toda la retroalimentación que me puedas hacer, porque finalmente este es mi primer intento de curso en línea pregrabado y finalmente pues lo que quiero es cada vez mejorarlo para hacer una presentación cada vez más profesional y menos plagada de errores y horrores. Espero sea de su agrado y bienvenidos.